Hablemos del consumo. Como dijimos previamente, el consumo es uno de los elementos más grandes del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, es muy importante para nosotros. Este va a depender de lo que llamamos la renta disponible, que es esta YD. Y se compone de también los elementos C0 y C1, y va a ser representado como una relación lineal. ¿Qué significa cada uno de estos elementos? En primer lugar, C1 representa lo que llamamos la propensión marginal a consumir. Esta propensión nos indica cómo afecta un peso más al consumo y qué porcentaje de ese peso se gasta y se ahorra. En otras palabras, si mi renta disponible, YD, aumenta en $1, ¿cuánto de ese peso yo gasto y cuánto de ese peso ahorro? Entonces C1 nos va a estar diciendo cuál sería, C1 nos estaría diciendo cuál sería el porcentaje de mi ingreso que yo ahorro y que yo consumo versus cuál ahorro. Si yo gano $1.000.000 todos los meses y ahorro 100.000, entonces C1 tomaría un valor de 0,9, debido a que 90% se gasta y 10% se ahorra. Es qué tan propenso soy yo a consumir. Por otro lado, tenemos C0. C0 es lo que vamos a llamar el consumo autónomo. ¿Qué consumirían los individuos si su renta fuera cero? ¿Es posible que mi renta sea cero y yo consuma? Bueno, pues sí, es bastante posible. Cuando uno vive y no tiene ingreso, tiene otros medios para comprar cosas. Por ejemplo, el endeudamiento. Por lo tanto, C0 me dice, si mi consumo, perdón, C0 me dice, si es que mi ingreso disponible es cero, ¿cuánto consumo? Y todos sabemos que de todos modos hay que consumir. Motivo por el cual no puede ser igual, no necesariamente va a ser igual a cero. Entonces, grafiquemos el consumo. Como dije recién, el consumo lo vamos a representar como una función lineal. Y va a tener una pendiente positiva. En el eje X vamos a observar el ingreso disponible, mientras que en el eje Y vamos a observar el consumo. ¿Por qué no empieza desde cero nuestra ecuación lineal? No empieza desde cero porque existe una parte que vamos a consumir independiente que nuestro ingreso sea cero. Por lo tanto, esta distancia va a corresponder a C0. Mientras que la pendiente de nuestra ecuación de consumo va a depender de qué tan propensos somos a consumir nuestro ingreso. Por lo tanto, la pendiente va a ser igual a C1. Básicamente, el consumo va a aumentar en la medida que aumenta nuestra renta disponible, pero en una proporción menor que la renta, porque tenemos la tendencia a ahorrar una porción. Y luego nos queda preguntarnos, finalmente, ¿qué es YD? ¿De qué se compone nuestro ingreso disponible? Nuestro ingreso disponible, por supuesto, se va a componer en parte de cuál es nuestro salario, el que llamamos nuestro salario. Y vamos a llamar el salario Y. YD es igual. Y nosotros podemos vivir de nuestro salario, etc. Sin embargo, nosotros no podemos gastarnos todo nuestro salario, incluso si quisiéramos, porque lamentablemente tenemos que pagar impuestos. Y esto no se refiere exclusivamente al impuesto a la renta. Podemos considerar también un impuesto al valor agregado, como el IVA. Entonces, a nuestro ingreso disponible, consideramos nuestro
salario y le restamos los impuestos que estamos pagando. Y finalmente sumamos las transferencias del Estado. ¿Qué son las transferencias del Estado? Bonos, prestaciones sociales, etc. Cada vez que el Estado a mí me entrega cualquier tipo de prestación, está aumentando mi ingreso disponible. Por ejemplo, en Chile se entregaba, no sé si todavía se entrega, en Chile se entregaba el bono marzo. Este bono, si no me equivoco, era de cerca de 30.000 pesos. Esos 30.000 pesos no eran ni parte del salario, ni pagaban impuestos. Entonces se suman en las transferencias. Cuando suben los impuestos, va a disminuir nuestro consumo. Y tiene sentido esto, porque disminuye nuestra renta disponible. Hablemos entonces de los otros dos elementos que nos están faltando. Por un lado, tendríamos la inversión. La inversión, en una primera instancia, la vamos a considerar exógena. ¿Qué significa esto? Una variable exógena es una variable que no está determinada por el modelo. No está explicada en lo absoluto por el modelo, está completamente dada. No nos vamos a preocupar al principio de cómo se genera la inversión. ¿Y cómo hacemos para representar esto matemáticamente? Le ponemos la rayita arriba que dice que es exógena. Este supuesto es un poquito problemático, porque suponemos que cuando cambia una variable, como de, por ejemplo, el consumo, esto no afecta en lo absoluto a la inversión. Y la inversión no va a responder a estos cambios. Todos sabemos que eso no es cierto, que en realidad la economía es básicamente una gran máquina en que si es que cambia el consumo, probablemente también se ve afectada la inversión. Sin embargo, por simplicidad del modelo, ahora, al principio, vamos a pensar que nada que ver tiene la inversión con el resto. Está completamente dada. Luego, tenemos el gasto público, que debería escribir al revés. Luego tenemos el gasto público. El gasto público, en resumen, también lo vamos a considerar exógeno, pero no por ahora, sino que para siempre. Para siempre lo vamos a considerar exógeno. Básicamente el gasto público lo que hace es describirnos la política fiscal. ¿Y qué significa esto? La elección entre impuestos y gastos por parte del gobierno. Es el gobierno el que decide cuánto dinero va a gastar y cuánto dinero nos va a cobrar a nosotros en forma de impuestos. Lo vamos a considerar exógeno más que nada porque los gobiernos no se comportan como los individuos, entonces no podemos crear un modelo como el de consumo. Los gobiernos son más estratégicos en cierto aspecto y toman las decisiones de una forma un poco más pragmática. Y además de esto, el otro motivo por el que lo consideramos exógeno es porque queremos más que nada analizar el efecto del gasto y el impuesto sobre otras variables como el consumo, y no viceversa, al menos en este modelo.